Se fue moviendo poco a poco a otros lugares. Agarró ánimo y antes de llegar a la carretera, oyó el grito como si fuera el mismo demonio que le decía: ¡Alto, jueputa! ¡No te movas! Eran varios subversivos que lo tenían encañonado a corta distancia. Lo amarraron y lo llevaron a la carretera. Lo custodiaba un subversivo chaparro. Los vehículos ya no pudieron pasar. Algunas personas curiosas se bajaron a ver a los soldados masacrados. La mayoría rodó lágrimas y repudió semejantes asesinatos. Todos los vehículos se regresaron al no haber paso. Los buses que iban para los pueblos ubicados en el oriente del país daban vuelta al llegar al puente. Lo mismo hacían los que iban hacia la capital y venían del oriente. Ante esta situación, las personas se bajaban y caminaban unos pocos metros para pasar la quebrada y al otro lado tomaban el bus para llegar a su destino. Quebrada Seca se convirtió en esos días en una terminal de buses. Garitón escuchó cuando un subversivo dijo que esperarían que hubiera más gente civil para matarlo frente a ellos. Gracias a Dios no estaba bien amarrado y con el filo de una piedra rompió la pita con la cual estaba atado. Aprovechó el descuido del subversivo y se le lanzó a golpes y le arrebató el fusil y de inmediato le disparó, matándolo de inmediato. Corrió cruzándose la carretera, sintiendo el aliento de algunos demonios que lo seguían disparándole. El corazón le palpitaba en la boca. Casi podía masticarlo. Era lo único que marchaba ligero en él, porque las piernas se le paralizaron. Se paró un rato y se escondió en medio de unas piedras y matorrales. Cuando ya no escuchó ningún grito ni ruidos de los enemigos. Después de agarrar aliento, salió del escondite y avanzaba unos pocos metros y se escondía. Pero esto lo realizó hasta llegar a las riberas del río Acahuapa. Siguió con rumbo poniente. Cuando vio llegar el refuerzo por aquellas rocosas veredas, saltó a su encuentro. Le costaba mucho contar lo sucedido. Lógicamente, fue muy difícil todo lo que pasó, todo lo que vio. Al llegar a la base de Quebrada Seca, ayudó a recoger los cuerpos de sus camaradas de la posición de la Pedrera. También encontraron cadáveres en las mismas condiciones en otras trincheras. Igualmente, estaban solo con ropa interior, mutilados y con un balazo en la frente y en otras partes del cuerpo. La mayoría de estos guerreros quedaron con sus ojitos abiertos, como para reconocer a sus verdugos y no perderse la llegada del refuerzo, que llegó demasiado tarde. Después de recoger los cadáveres y transportarlos a la sede de la Quinta Brigada, también se llevaron el grupo de soldados sobrevivientes de ese combate y masacre. Al llegar a San Vicente, en la entrada del cuartel había una gran cantidad de personas. Eran los familiares y amigos de los soldados que al darse cuenta de la mala noticia, querían saber el destino de su familiar. Sus caras entristecidas y los ojos húmedos fue lo que uniformó a aquel grupo de personas. Ya sabían que habían muchos muertos y algunos desaparecidos. Cuando el oficial salió a dar los nombres de los fallecidos, perdidos y sobrevivientes, aquellas apesaradas madres dejaban escapar un tremendo suspiro y otras gritaban su pesar tan fuerte que bien hubieran derribado el puente de Quebrada Seca, donde asesinaron a sus hijos. Dependiendo de la noticia, fruncían sus caritas y se ponían a llorar de manera inconsolable, ya que esa es la única forma que los humanos tenemos
para tratar de ahogar las penas y los sufrimientos. Esas situaciones son incontrolables para todos. Hasta el más valiente se le escapa una lágrima. Llorar también es cosa de valentía. Una señora corría de manera incontrolable de la mano con su pequeña hija, dando gritos despavoridos, como tratando que el mundo entero la escuchara. Para estas madres, el cielo lució tan oscuro y perturbado como si estuviera a punto de caerse en pedazos. El soldado Dagoberto Carranza se bajó del camión y en medio de aquel mar de gente vio como sus padres corrían abriéndose paso de la mano de su hermano menor, Omar Carranza, para ver quiénes llegaban en el vehículo con la esperanza de que su hijo estuviera con vida. Cuando su madre levantó la vista y vio que de repente lo tenía enfrente y con vida, se desplomó lentamente y cayó al piso. La impresión fue demasiada para aquella acongojada madre. Llegaron los enfermeros y la llevaron a la enfermería. Al poco tiempo volvió en sí. Al ver otra vez a su hijo, ambos se fundieron en un abrazo, entre lágrimas y frases inentendibles que solo ellos comprendían, y que era un te quiero. Toda la familia se unió en un abrazo, dieron gracias a Dios y la tensión fue bajando lentamente. Después de un par de horas, la familia se despidió y se marchó para su casa. Su madre, Ángela de Carranza, caminó siempre, mirando hacia atrás, hasta ya no poder verlo. Sus caras de felicidad contrastaban demasiado con las demás personas que seguían esperando noticias. El soldado Gilberto Bonilla se bajó del camión cuando su madre lo vio. Sus manos parecían de plomo al hacer la Santa Cruz, y sus pasos eran lentos, y su mirada fija en el firmamento. Su piel canela se puso blanca como la saliva que tragaba a cada momento. Se le acercó con sus hermanos menores, José, Armando y Nelson. Corrieron hasta formar un nudo humano, lubricado con lágrimas de alegría. Este era de los muy pocos casos de felicidad de los familiares de los soldados sobrevivientes. Las otras escenas eran dolorosas, muy desgarradoras. El soldado Dagoberto Carranza se quedó por unos minutos con la mirada atornillada en dirección donde se fueron sus padres y su hermano, a pesar que ya se habían retirado hacía varios minutos. Se fue a bañar y a cambiar el sucio y desgarrado uniforme. Se quedó en la brigada como 2 semanas con los demás sobrevivientes. En ese periodo de tiempo, ayudaron a reconocer a algunos de sus camaradas fallecidos, también a relatar lo sucedido a sus jefes. La herida mental continuaba abierta. Dagoberto Carranza, al escuchar ruidos más fuertes de lo normal, como cuando se cierra una puerta con fuerza, o cae un fusil al piso, o cualquier objeto que haga ruido, rápidamente agarraba su fusil, el cual era inseparable. Si estaba dormido, se despertaba con el menor ruido y de inmediato buscaba su fusil. También de golpe llegaba el recuerdo, la imagen de sus camaradas de trinchera, las bromas, los timbres de voz, sus risas, etc. Un camarada que le calaba siempre su cerebro fue el soldado conocido como Tráiler. Era un buen guerrero, era un humilde campesino y leal compañero. Habían hecho planes que al salir con licencia saldrían a comer panes con pollo y pupusas, comida típica salvadoreña. Al llegar la noche, se quedaría hospedado en su casa. Tráiler
fue encontrado muerto en la quebrada. También la cara desfigurada y la agonía que vivió los últimos segundos. El soldado muerto con la piedra y el rostro diabólico del subversivo que lo mató le desconcertaba bruscamente los pensamientos. Esas escenas le llegaban sin avisar a su mente. Al salir con licencia, su familia, en especial su madre, le suplicó que ya no se presentara al cuartel, que mejor se fuera para los Estados Unidos donde su hermana, y le preguntaba que cuál era la gana de estar ahí, después de todo lo vivido, que de otro ataque era posible que no se salvaría. Muy a pesar de todo eso, se presentó. Su alegría fue ver que también Capirucho, el viejo Juan y el gato se habían presentado. Antiguito estaba hospitalizado. Algunos de los que salieron con vida de ese ataque ya no se presentaron. El cabo Crazy, con 3 soldados más, que eran Rafael García Muñoz, conocido como Tamborín, Luis González Cuto Marín y Antonio Reyes Roque, conocido como Empanada. Varios minutos después de perder de vista al grupo que seguía al tigre, decidieron cruzar la calle, disparando al sector poniente, porque desde ahí les disparaban. Se internaron rápidamente en un lugar que tenía varios árboles. Se quedaron escondidos por un tiempo, pero al escuchar voces de subversivos que estaban bastante cerca, decidieron correr hasta llegar a una poza del río Acahuapa y se introdujeron al agua, aprovechando que tenía una alfombra de ninfas y otro tipo de plantas. Desde ahí podían ver que los subversivos pasaban buscándolos en los alrededores. Ellos se agarraban con fuerza de las raíces de las plantas, prácticamente enterraban las uñas donde fuera posible, lo cual no era nada fácil debido al peso del cuerpo y el equipo, y solamente mantenían fuera del agua los ojos y la nariz. Cuando uno de ellos lograba ver a un subversivo, cerca bastaba para tocarlo con los pies, mover la boca o los ojos para alertar a sus camaradas de infortunio. Ninguno de ellos podía escuchar por estar con los oídos bajo el agua. El cabo Crazy, además de eso, tenía dañados sus oídos por las explosiones que cayeron cerca de su trinchera. Aproximadamente al mediodía decidieron salir del agua al no ver ningún subversivo. Desde hacía unas horas se cruzaron el río hacia el sur y salieron tratando de hacer el menor ruido posible. Continuaron avanzando con mucha cautela. Su munición era muy poca. Algunos ya no tenían, otros apenas un par de cartuchos. Ese día no comieron nada, simplemente no les dio hambre. Además, no tenían nada que comer, pero sí tomaron mucha agua. Tenían mucha sed. En situaciones como esta, el estómago se cierra y el hambre desaparece. En el trayecto casi nadie habló, solamente lo necesario. Al oscurecer, buscaron una pequeña elevación que les diera cobertura. Poco a poco se fueron acercando y comenzaron los comentarios entre ellos. Gracias a Dios salimos de esta. Ojalá no nos topemos con los subversivos en el camino. ¿Qué habrá pasado con mi teniente? ¿Lo habrán matado o se lo llevaron para torturarlo? ¿Qué le van a decir a nuestras madres en la brigada al no encontrarnos? Nos estarán buscando. Después de estos y otros comentarios e interrogantes, la desilusión invadió sus cuerpos de golpe. Bastó para que uno de ellos sollozara, para que los demás lloraran. Se abrazaron como verdaderos hermanos y juntos derramaron lágrimas de guerreros, lágrimas de mucho valor. Aquella olla de presión que tenían dentro de su cuerpo daba su primer hervor. Nadie durmió a pesar que había establecido rol para hacer guardia esa noche. Esa noche, después del combate, juraban que habían oído una voz que gritaba, una voz muy grave,
la voz del verdadero diablo, vestido de rojo, disparando frente a su trinchera. En la mañana decidieron caminar, ocultándose en los arbustos y no avanzar en las partes sin vegetación. Pero hay algo inevitable, es el hambre. El estómago les exigía algo de comida. Era más que necesario, porque el día anterior no habían ingerido nada, solamente agua. En ese sector no encontraron árboles frutales. Al levantar la vista, uno de los soldados vio en la rama de un árbol se había estacionado un sopilote, ave carroñera. «Ahí está nuestro almuerzo», dijo uno de ellos. «Pero si disparamos vamos a hacer mucho ruido», dijo con desilusión Tamburín. «Tengan fe, ya van a ver, ese sope es de nosotros», respondió con mucha seguridad Empanada. Empanada aún tenía unos cuantos cartuchos. Le quitó con sus dientes el plomo a un cartucho. Le sacó la pólvora, dejándole una mínima parte. En lugar del plomo le puso un pedazo pequeño de una rama. Se le acercó lo más que pudo al sopilote y su disparo casi no se escuchó, pero vieron caer el ave carroñera al piso, papaloteando y muriendo de la herida en la cabeza. Después de quitarle las plumas, destabaron el agarradero del vaso de la caramañola o cantimplora y con la punta lograron rajar el animal. Lo lavaron en una poza de una quebrada cercana. Ahora surgió la interrogante: ¿dónde y cómo cocinarlo? Pues no tenían nada, fósforos, ninguna casa cerca. Además estaban escondidos del mundo. No querían que nadie los viera, solamente sus camaradas del ejército. Pero como dicen que Dios nunca desampara a sus hijos, encontraron un pedazo de lata vieja y surgió la idea de ponerla sobre una piedra caliente por el sol, y después de unos minutos pusieron los pedazos de carne sobre la lata y la cubrieron con unas hojas grandes. Segundos después se oía el ruido de la grasa cuando se estaba cocinando, y el viento caliente de esa época se encargó de esparcir el olor a carne por todas aquellas lomas pedregosas y castigadas por el inclemente sol. Después de aproximadamente una hora, levantaron las hojas y vieron que la parte de abajo de la carne ya estaba más o menos cocida. Así que le dieron vuelta y la taparon siempre con las hojas. Cada vez que pasaba una nube cerca del implacable sol, rogaban al Creador que no fuera a cubrirlo. Le pedían que la nube pasara lejos del astro rey. Al buen rato, alguien dijo que la carne ya estaba en su punto. Se miraron por un instante y nadie se atrevía a comer. Ninguno de ellos agarró un pedazo de carne. De repente, y muy decidido, Cuto Marín tomó una porción de carne y dijo: «No me mataron los subversivos, mucho menos me va a matar este sope». Y le dio la primera mordida, sin ningún escrúpulo. Eso animó a los demás y poco a poco el sopilote fue desapareciendo hasta quedar solamente los huesos bien chupados. Después del suculento banquete, siguieron avanzando hasta llegar la noche. Esa noche durmieron unas cuantas horas cada uno, aunque siempre se despertaban a cada momento.